Gloria sea para nuestro buen Dios. Dios los bendiga en esta mañana. Agradecemos a Dios de que nos da la vida y podemos venir a este lugar a proclamar su grandeza, alabarle, honrarle, bendecirle porque Él es digno de toda alabanza y gloria. Quiero compartir lo que dice San Marcos capítulo 16. El verso 9 en adelante dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Jesús, cuando comenzó su ministerio, Él predicó a toda la gente, vino a la sinagoga, estuvo predicando el Evangelio, estuvo predicando las buenas nuevas de salvación, anduvo entre las multitudes, predicando el reino de Dios, diciéndoles: el reino de los cielos se ha acercado. Y las multitudes venían, y dice la Biblia que decían: qué grande es este hombre, cuántas maravillas, nadie hablaba como él, nadie habla como él. Qué impresionante, qué impresionante las maravillas que él hace, la forma que habla. Nadie puede hablar como él habla, nadie lo podía enfrentar. Cuando él hablaba con las personas, no había argumentos ante su presencia. Lo querían matar porque era superior a ellos, porque tenían envidia. Y Jesús, a medida que iba pasando el tiempo, comenzó a reducir el círculo con los que hablaba. Él tenía una gran audiencia, 5.000, 3.000, y la gente lo escuchaba. Pero después fue reduciendo la audiencia. Qué interesante, ¿no? ¿Cómo es el ser humano? Escucha lo que quiere escuchar, no lo que tiene que oír. Nosotros hoy, en este tiempo, estamos viviendo tiempos muy peligrosos, donde la gente dice que quiere escuchar palabras infladas. Así lo dice el apóstol Pablo cuando le habla a Timoteo. Va a haber tiempos peligrosos, donde la gente le va a gustar la fábula, le va a gustar las palabras infladas. La gente que habla de alguna manera intelectualmente prodigiosa, por decirlo de alguna manera. Le gusta escuchar la música de las palabras, pero no le gusta escuchar las palabras que implica que haya un compromiso personal. No le gusta enfrentarse a la realidad de la vida. Pero dentro de toda la gente que escuchaba, había personas que querían cambiar de actitud, que sabían que su vida así, de esta manera, no podía seguir. Y entonces se acercaban al Señor. Y el Señor les hablaba. No queda mucho registro de esto, pero sí lo que vemos es lo que pasó con esta María Magdalena. Qué impresionante. A tal punto redujo el Señor el círculo, que después le escuchaban pocas personas. En la última cena dice que estaban solamente sus discípulos, con los cuales compartió esa gran cena de la cual todos conocemos. Pero cuando Jesús murió, es como que se terminó todo.
Como decía Gusti al principio, todos estaban esperando que el Señor se manifieste. De alguna manera querían sacar rédito del trabajo que ellos estaban haciendo, evangelizando, ayudándole al Señor. Pero esta María Magdalena se fue al sepulcro llorando porque quería verlo. Y resulta que cuando va al sepulcro no está. Y estaba llorando. Y aquí Marcos detalla, dice, de quien había echado 7 demonios. ¿Sabe que este es un detalle no menor? Porque Jesús en una oportunidad enseñó de que la persona, cuando vive en rebeldía, dice que el demonio sale y anda buscando a quien, o sea, buscar en un lugar, y después viene y ve la casa limpia, vacía, y entonces busca 7 espíritus peores y vienen a morar en esa casa. Estaba hablando de una persona reincidente, una persona que primero parece que se acercó a Dios, su casa quedó limpia, pero después, como quedó vacía, nadie habitaba ese lugar, el demonio trajo 7 espíritus peores para habitar en ese lugar. Posiblemente haya sido eso el caso de María Magdalena. Sin embargo, porque ella reconoció su estado, porque ella reconoció lo que había hecho, su vida anterior, porque ella reconoció lo que había vivido, y el Señor la perdonó. El Señor sacó esos demonios que estaban ahí. Ella se sintió libre, sana. Esa comunión que ella necesitaba tener con el Señor, la fue a buscar allí en una tumba, pero esa tumba estaba vacía. Y ella estaba llorando. Dice San Juan, cuando relata este caso, capítulo 20 de San Juan, verso 15, Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Y Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Aquí no dice nada que no le creyeron, pero Marcos detalla: no lo creyeron, posiblemente por que la conocían a María Magdalena, porque ya tenían algo contra ella. Había algún rencor por su vida pasada. Juan no dice nada sobre el tema. Qué importante, ¿no? Qué importante es lo que Cristo Jesús hace en las personas. Y sabe, qué importante que Jesús, después que resucitó, se aparece a María Magdalena, se aparece a los discípulos que estaban todos con miedo, encerrados allí, lo dice Juan en este pasaje, en el mismo pasaje. Estaban todos asustados, tenían miedo de los judíos, de lo que iban a decir de ellos, o porque los querían matar también. Y el Señor a ellos también se les presenta. Y después a aquellos que quedaron resentidos porque Jesús no tomó el reino como ellos estaban esperando, se iban yendo. Y Jesús los alcanza. Ellos iban yendo a Emaús, dice la palabra, y habla con ellos. Esto lo registra Lucas.
desde el capítulo 24, verso 13 en adelante. Y el verso 21 es la clave, dice: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Ese era el problema. Estaban decepcionados, podríamos decirlo así, decepcionados con Jesús. Sin embargo, a ellos también Jesús los alcanza y con ellos habla, porque quería rescatarlos de esa posición. Estaban decepcionados, pero Jesús les habla, y habla, y habla, y dice que todo este camino hasta que llegaron al lugar, ellos estaban hablando, y seguramente habrán estado discutiendo de la política y de lo que hacen los romanos, y de cómo ellos viven, y a veces nosotros también nos prendemos en estas cosas. Pero Jesús quería el corazón de ellos. Y cuando partió el pan en la casa, ahí se dieron cuenta que era Él. Y ahí desapareció. Y no fue el único. También Jesús tuvo una situación con Pedro, ya lo estuve diciendo la vez pasada, cuando después que habían pescado, Pedro de alguna manera estaba, podríamos decir, entristecido, avergonzado, humillado por lo que había hecho. Y capítulo 21 de San Juan, del verso 15 en adelante, Él le habla y le dice: Pedro, ¿me amas? El Señor estaba hablando allí con Pedro, y Pedro, en este estado de humillación, de vergüenza, Él le contesta. ¿Sabe? Jesús vino a rescatar a esa gente. Él vino a rescatar lo que se había perdido. Ya no fue a hablar con los sacerdotes, los grandes, los que lo condenaron. Él podría haber dicho: ¿vieron? Acá estoy, resucité, no me hace nada lo que ustedes hicieron. No fue a hablar con ellos. Ellos quedaron en la duda. ¿Será que resucitó o no resucitó? ¿Qué pasó? No indagaron mucho, no les interesó, porque estaban buscando otra cosa. Pero aquellos que buscaban al Señor realmente, como María Magdalena, que reconocía el perdón de Dios, que reconocía el trato de Dios con ella, lo que Dios había hecho con ella, con esa persona, el Señor fue a hablar. El Rey del universo, el creador de todas las cosas, encarnado, muerto, resucitado, habla en primer lugar con María Magdalena. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Qué grande que es la grandeza. Cuán grande es la gracia del Señor. A veces estamos esperando que hable con alguna persona superior. Él no fue a buscar los intelectuales, no fue a buscar los que se portaron bien todo el tiempo. No fue a verlo a Juan, que era el discípulo amado, sino que primero habló con María Magdalena. Qué bueno que es el Señor. ¿Sabe? El Señor está hablando hoy a personas que quizás ya no tienen esperanza, que están humillados, que están avergonzados de alguna manera de haberle fallado al Señor, de no haber creído como Tomás. No sé, hasta que yo no ponga el dedo ahí en la llaga, no sé, no puedo creer. Tengo que ver primero. A eso el Señor le habló. A Tomás le dijo: vení, Tomás, pon el dedo acá. Soy yo. Qué bueno. Pero el asunto es buscarlo, reconocer, humillarse y perseverar en esto. Eso es lo que Dios, el Señor, quiere. ¿Sabe cuántas veces le hemos fallado al Señor? ¿Cuántas veces el Señor nos pide algo y le hemos fallado? El Señor está para esto. En este tiempo está tratando de hablarnos,
de buscarnos por el nombre, por ese nombre que solamente Él conoce, que nos identifica. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, él tenía otro nombre, que era Cefas, pero a él le decía Pedro, que es piedra, duro, sos duro, seguís siendo duro, pero me amás, me seguís amando. Te invito a ponerte de pie. Mire, el Señor nos está hablando en este tiempo como nunca antes. Y como nunca antes el Señor espera de nosotros una respuesta. El Señor espera de nosotros una definición de nuestra vida. Está esperando que nosotros definamos de una vez por todas, que asumamos el compromiso verdadero. Y dejando de lado todo lo demás, deja tus preocupaciones, deja lo que estabas pensando que ibas a hacer, que iba a ser parte de ese reino. Ya estaban buscando una posición en ese reino, pero el Señor te da otra posición, que es una posición espiritual, una posición personal, donde el Señor toma el dominio y el control. Somos nosotros los que tenemos que decidirnos. No sabemos lo que va a venir. Los discípulos no sabían lo que iban a venir. No sabían que iban a ser perseguidos como fueron. Pero saben, el poder del Espíritu Santo operando en la vida de ellos, cuando ellos confiaron en el Señor, en lo que Él les dijo, en lo que Él iba a hacer, esperaron, confiaron, fueron empoderados y cambió totalmente su perspectiva, su forma de vida, su forma de ser. Lo mismo pasa hoy. No esperemos que va a ser como antes, como vivíamos antes, de la forma que nos desarrollábamos y los anhelos que teníamos. Hoy las cosas cambian. Y el Señor está esperando a ver nuestra definición personal, de qué forma nos entregamos al Señor, de qué forma lo hacemos. Y el Señor está esperando esa respuesta. Es de cada uno, es personal. Por eso es que el Señor habló con María Magdalena, habló con los discípulos que fueron a Emaús, personalmente estuvo hablando con ellos. Miren, dejó todo lo demás. Había tantos que querían hablar con Él, pero Él fue a verlos a ellos, que estaban desanimados. A veces el desánimo nos saca de la escena, nos saca del lugar que tenemos que estar, que tenemos que esperar. Por eso es importante lo que el Señor está haciendo hoy, en este tiempo. Tómelo con fuerza, agárrese de aquello que el Señor está ofreciendo en este tiempo. Mire, si hay un pecado grave, es de alguna manera no creer, no vivir lo que Dios tiene, no dejar de lado lo que el Espíritu Santo nos está hablando, desacreditar lo que el Señor nos dice. Ese es el pecado grave en este tiempo, ¿sabe? Porque el Señor quiere que nosotros nos acerquemos, nos pongamos las pilas, como decimos, y comencemos a funcionar para lo que el Señor nos ha creado. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia en esta hora. Señor, tú conoces cada una de nuestras vidas. Tú conoces nuestros corazones, tú conoces nuestras intenciones. Ayúdanos, Señor, a acercarnos más a ti. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad en este tiempo. Ayúdanos, Señor, para que tu propósito se cumpla en cada uno de nosotros. Señor, tú eres el Dios Todopoderoso, en quien creemos y en quien confiamos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en nuestras debilidades. Señor, ayúdanos en nuestras debilidades. Fortalécenos, Señor, que podamos acercarnos a ti. Tómanos de la mano, Señor. Tómanos de la mano, Señor. Son momentos de incertidumbre y más de uno, Señor, en esta mañana, Señor, no tiene esa seguridad, pero tú eres el Dios de poder.
Tú eres el que cambia cualquier situación. Tú eres un Dios que modela la vida de cada uno. Señor, tú eres el que obra. Es tu Espíritu Santo trabajando en las vidas y en los corazones. Señor, reconocemos tu gracia, tu misericordia. Señor, ayúdanos a acercarnos. Ayúdanos, Señor, a comprometernos. Señor, a vivir ese propósito que tú tienes con cada uno. Te pido por cada uno de aquellos, Señor, que se acopla a esta oración. Te pido por cada uno de aquellos que se está alineando a esta oración y a esta petición. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, tú eres el Dios Todopoderoso. Tú has hecho un milagro con María Magdalena. Señor, aunque haya reincidido, Señor, tú la has liberado. Señor, y tú la has vuelto a ver para que ella pueda venir a ti y pueda transmitir las verdades, las virtudes de todo lo que tú has hecho. Señor, para que sea creíble. Señor, tú eres el que hace la obra. Tú eres el que la consolida, Señor, a través de cada uno de los actos de tu pueblo, de tus hijos. Señor, extiende tu reino en este tiempo, Señor, y ayúdanos, Señor, a ser parte de esta obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.